Vamos a desarrollar el ejercicio 6 mediante el método de nodos, que dice que determine la fuerza en cada elemento de la armadura para ventilador de techo que se muestra en la figura y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Entonces nos dan la gráfica. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar a X, a Y e Y. Para esto hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Como miramos en la gráfica, no hay fuerzas que actúen en X, o sea que esto va a ser igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos el movimiento hacia arriba positivo y tenemos que AY más IY, como van hacia arriba, son positivas. Las demás, como van en dirección contraria, o sea hacia abajo, serían negativas. Entonces tenemos que AY más IY es igual a 12. Restamos 1 menos 2 menos 2, que son los valores de cada una de las fuerzas. Después de esto hacemos una sumatoria de los momentos en A y esto lo igualamos a 0 y tenemos que ese 2 es la fuerza y ese 1.5 es la distancia que hay de A hasta la fuerza B. Y así sucesivamente hasta llegar a 1 por 9, que es la distancia de A a I menos IY. Esto va a ser igual a 0. Entonces, como aquí solo tenemos una incógnita, tenemos que IY es igual a 6K Newton. Lo que hacemos es despejar esa ecuación de AY más IY. Esto sería igual, como ya tenemos el valor de IY, solamente reemplazamos el valor y despejamos. Esto nos da un valor igual a 6K Newton. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el nodo A para hallar las fuerzas AC y la fuerza AB. Para esto hacemos un triángulo y para sacar el ángulo tenemos que el 4,5 representa el punto A al E, ya que como podemos observar en la gráfica, va de 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5 es igual a 4,5. Y el 2 nos lo da el ejercicio, que son los 2 metros de altura. Entonces aplicamos la tangente inversa y nos da un valor de 23,96 grados. Después de esto hacemos una sumatoria de fuerzas en X, que son las fuerzas que actúan en el eje Y, y tenemos una ecuación. Después hacemos una sumatoria de las fuerzas en Y obtenemos una ecuación con una incógnita, la cual vamos a despejar, y esto nos da un valor de 12,31 kilonewtons a compresión. Después de esto reemplazamos en la anterior ecuación FAB, que fue la que encontramos anteriormente, y despejamos la fuerza AC. Esto como resultado de menos 11,25 kilonewtons. Como sabemos, esto quiere decir que esa fuerza está al revés. Por lo tanto, esto nos dice que la fuerza AC está saliendo del nodo, por lo tanto es un efecto de tensión. Ahora vamos a analizar el nodo B para encontrar las fuerzas FBC y FBD. Entonces, para esto hacemos una sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que hacia arriba el movimiento es positivo. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que FBD por el seno de 23,96, esas son las fuerzas que actúan en Y, en el nodo B. Bueno, entonces FBD por el seno de 23,96,
que es el ángulo que anteriormente habíamos encontrado, menos FBC por el seno de 23.96 menos FBA por el seno de 23.96 menos 2. Bueno, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, aunque podemos reemplazar FBA, que anteriormente lo habíamos encontrado, que equivale a 12.31 kilonewtons. Bueno, entonces reemplazamos, obtenemos que FBD por 0,4 menos FBC por 0,4. El 0,4 se obtiene del seno de 23.96 más 12.31 por 0.4 menos 2 igual a 0, ya que esto está en equilibrio. Entonces tenemos que FBD por 0,4 menos FBC por 0,4 es igual a 2,924. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos que menos FBA por el coseno de 23.56 más FBC por el coseno de 23.96 más FBD por el coseno de 23.96 igual a 0. Reemplazamos los valores FBA menos 12.31 por 0.914, que es equivalente al coseno de 23.56, más FBC por 0.914 más FBD por 0,914 igual a 0. En esto tenemos nuevamente una ecuación con dos incógnitas. Entonces tenemos las fuerzas que queremos encontrar, que son FBC y FBD. Esto es igual a menos 11,25. Entonces FBD es igual a menos 7.31 más BC. Bueno, la fuerza BC por 0.914 más 7.31 más FBC por 0.914, que esto es igual a menos 11.25. Entonces, la fuerza BC es igual a menos 2,5 kilonewtons, que esto, como habíamos dicho, quiere decir que esta fuerza está al revés, ¿no? Entonces, como va hacia el nodo, o sea, va entrando al nodo, esta fuerza está en comprensión. Para la fuerza BD tenemos que menos 7.31 más 2,5 kilonewtons, que son de la fuerza BC, o sea, estamos reemplazando en la ecuación anterior. Entonces, despejamos FBD, que es igual a 9.81 kilonewtons. Esto quiere decir que la fuerza BD está entrando al nodo. Por lo tanto, es una fuerza, es un efecto de compresión. Bueno, ahora vamos a analizar el nodo D. Para el nodo D igualmente vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y y en X. Entonces tenemos que FBD por el seno de 23.96 más la fuerza DE por el seno de 23.96 igual a 0. Entonces tenemos que 9.81 que es la fuerza BD, o sea, estamos reemplazando los valores anteriormente encontrados como son la fuerza BD. Entonces, 9.81 por el seno de 23.96 más FDE por el seno de 23.96. Tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es FDE. En esto tenemos que FDE es igual a menos 9.81. Como sabemos, entonces está al revés, por lo cual, o sea, es la misma fuerza, y esto nos quiere decir que la fuerza DE va entrando al nodo y por lo tanto es un efecto de compresión.
Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos que menos f de E por coseno de 23.96 menos 2 menos fuerza de C menos fuerza BD por coseno de 23.96 igualado a 0 porque está en equilibrio. Reemplazamos f de E, que anterior lo habíamos encontrado, que es 9.81, por 0,4, que es el coseno de 23.96 menos 2 por la fuerza de C más 9.81, que es la fuerza BD, por 0.4. Nuevamente tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es f de C. Entonces hacemos las operaciones y esto nos da igual a menos 2 kilonewtons. Como ya lo hemos nombrado, esta fuerza está al revés, por lo tanto quiere decir que esta fuerza DC va entrando al nodo y esto es un efecto de compresión. Ahora vamos a analizar el nodo C. Bueno, para el nodo C hacemos un triángulo igualmente. El 1,5 es de la distancia de la distancia CE. Bueno, entonces tenemos el 2 que es de la altura que nos proporciona el ejercicio. Entonces, para hallar el ángulo aplicamos la tangente inversa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, 2 tangente inversa de 2 sobre 1.5, el ángulo es igual a 53.13 grados. Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, que esto es igual a 0, y tenemos que fuerza CD más fuerza CE por el seno de 53.13 más FCB por el seno de 23.96 es igual a 0. Reemplazamos la fuerza CD, que ya la tenemos, que es 2 kilonewtons, más CE por 0.8, que es el seno de 53.13, más la fuerza CB, que ya también la habíamos encontrado, que es 2.5 kilonewtons, por el seno de 23.96, que es 0.4. Todo esto igualado a 0. Despejamos FCE de la ecuación y esto nos da un total de 3.75 kilonewtons. Y lo que nos quiere decir es que la fuerza CE va saliendo del nodo, por lo tanto es un efecto de tensión. Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos que menos FCB por coseno de 23.96 menos FAC más FCG más FCE por coseno de 53.13 es igual a 0. Entonces, la fuerza CB ya la tenemos, que es 2,5 por el coseno de 23.96, que es 914, menos 11.25, que es la fuerza AC, más FCG, que es nuestra incógnita, más la fuerza CE, que es 3.95 por el coseno de 53.13, que es 0.6. Esto igualado a 0. Entonces tenemos que despejando CG, la fuerza CG, nos da un total de 6,715 kilonewtons. Y nos quiere decir que la fuerza CG va saliendo del nodo, por lo tanto es un efecto de tensión. Por último, vamos a analizar el nodo E. Solo necesitamos realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos que menos 2 FED, que es nuestra incógnita, por el seno de 23.96 más FS por el seno de 53.13 menos EF por el seno de 23.96 menos FEG por seno de 53.13 y es igualado a 0. Entonces, menos 2 FED por 0.4 menos 3.75 menos 3.75 por 0,8 menos FED por 0,4 menos 3.75, ya que la fuerza S y la fuerza EF como son iguales, o sea, están en diferente nodo, pero son iguales ya que las fuerzas
son iguales en los dos lados. Bueno, eso lo explicaré ahorita. Y por el seno de 53.13, que es 0.8, y esto igual a 0. Despejamos ED de la ecuación y nos da un total de 9.7 kilonewtons, y como este va entrando al nodo, por lo tanto es un efecto de compresión. Ahora sí explico. Tenemos la fuerza AB, que es igual a 12.31 kilonewtons, y esto también es igual, o sea, son las mismas fuerzas tanto en FAB como en FHI. Vamos a ver. Como podemos ver, son las mismas fuerzas que actúan en FAB a FIH. Y finalmente esto sería todo, y así sería sucesivamente con todas las fuerzas, ya que tienen los mismos valores. Muchas gracias.